Mario Osvaldo López Ferro, titulado La cirugía en la antigüedad, la trepanación. Y voy fundamentalmente a referirme a lo que sería un resumen y algunos aspectos principales del mismo. Esto corresponde fundamentalmente a una sinergia entre lo que sería la antropología y la neurocirugía. Ahora, se define, y esto dejémoslo muy claro, la trepanación como la extracción de una porción del hueso del cráneo para acceder a la cavidad craneal, donde probablemente se encuentra el órgano más importante del ser humano, el cerebro. Ahora, no voy a entrar en detalle en todo lo que él enumera, simplemente voy a referirme a lo que él denomina los motivos de la trepanación. Él dice que pueden ser motivos terapéuticos, patológicos y religiosos. Ahora, patológicos, él se refiere a la parte de la medicina que estudia las enfermedades y propone bases racionales para el tratamiento de las enfermedades. Y la trepanación se utilizaba como un método curativo en caso de dolores de cabeza o epilepsia. Se han encontrado cráneos con evidencia de afecciones previas, tumores craneales o lesiones traumáticas que produjeron después tumores posiblemente en el cráneo. Por los resultados propios obtenidos con estas intervenciones, podemos decir que existió un gran conocimiento no solamente en la técnica quirúrgica, sino en la parte del control de la infección. Se utilizó para sellar algunas de las trepanaciones y obturar metales como el cobre, que de una manera pragmática y clara los antiguos habitantes del Perú conocían perfectamente su accionar médico. La cirugía milenaria, de lo que se conoce como las técnicas de trepanación, ella consiste en erosionar gradualmente las capas de hueso con un ranurado circular y luego con una perforación y corte que se hace con un círculo de pequeños agujeros perforados y se cortan los puentes de hueso entre ellos para permitir la extracción de un disco de hueso. Y vemos más o menos algunas de las herramientas que se utilizaban como fresas de obsidiana, tumis, barra de bronce, bisturí, algodón, gasa y diferentes tipos de instrumentos utilizados por cirujanos de Paracas, en donde se han encontrado restos en las tumbas. El estadounidense Ephraim George Squier tuvo una experiencia que difícilmente podía haber anticipado. Estaba sosteniendo en sus manos la primera evidencia incuestionable de algo que los científicos habían calificado como imposible durante mucho tiempo: la neurocirugía antigua. Así, cuando después de estudiar el agujero cuadrado del cráneo que observó, se dio cuenta que esto tenía que haber sido deliberado, y tras examinarlo bajo microscopio y encontrar evidencia de crecimiento de hueso a su alrededor, declaró que el paciente había sobrevivido a la operación. Y estas sospechas de Squier quedaron corroboradas inequívocamente con muchos estudios a estos cráneos que presentan trepanaciones. Ahora, hay muchas preguntas subsidiarias. ¿Cómo resolvían el dolor? Posiblemente
esta sea una de las explicaciones del por qué en estas regiones se utilizaban algunas plantas alcaloides, no simplemente como a veces se ha creído por situaciones de consumo rituales, no, por efectos anestésicos. Y tenemos que saber que el cuero cabelludo, el retirarlo es muy doloroso. Al lesionarse el periostro, o sea, la membrana que cubre el hueso. La dura madre, membrana que cubre el cerebro, también da origen a dolor. Entonces, ¿cómo resolvían la hemorragia? Fundamentalmente, conocían maneras de resolver la hemorragia. En 1929, con ocasión del Segundo Congreso Sudamericano de Turismo en Lima, el arqueólogo Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, publica un tercer trabajo sobre trepanaciones craneanas en el antiguo Perú. En esta investigación refiere que el material quirúrgico utilizado, por ejemplo, en Paracas, como láminas de oro para la cranoplastia, la sutura quirúrgica, así como el uso de vendas en la herida operatoria, fue encontrado en los lugares. La cultura paraca realizó las primeras trepanaciones craneanas en territorio andino y tiempo después la civilización inca continuaría estas intervenciones médicas. En el Perú, diversas sociedades practicaron la trepanación craneana. Este era el procedimiento quirúrgico posiblemente para eliminar hematomas, retirar partes de huesos del cráneo fracturados probablemente durante combates o posiblemente durante grandes trabajos si lo asociamos con las grandes esculturas de piedra y deberían haber muchos accidentes. También parece que se llevaba a cabo para aliviar dolores u otras dolencias de la cabeza. Y la trepanación se practicó más en el Perú, como lo he dicho, que en otras partes del mundo, ello en base al número de cráneos trepanados que se tienen en este momento en museos y colecciones públicas y privadas. ¿Cuándo se tomaba la decisión de trepanar o abrirle el cráneo a alguien? Parece que esto está relacionado entre la destreza y conocimiento de la técnica y también la relación entre traumatismos craneales, golpes en la cabeza, como una intención para tratarlos. Es que todas las técnicas que conocemos hasta la fecha se practicaron en el Perú. Por ejemplo, trepanaciones por raspado, por perforación o cortes lineales. Además, lo más importante de todo esto es que la tasa de supervivencia de este procedimiento durante todo este tiempo era 2 veces mayor que, por ejemplo, en la Guerra Civil de Estados Unidos en general. El porcentaje de éxito era de aproximadamente 80% y en algunos casos llevaba hasta 90%, lo que es más alto que las cifras de los cirujanos occidentales. ¿Cómo podemos saber si una trepanación ha sido realizada en vida o después de la muerte? O bien, si después de realizada la intervención el paciente ha sobrevivido. Tenemos las dos láminas que se ven. Si la trepanación se realiza con el enfermo vivo y éste sobrevive a la operación, se produce una proliferación ósea y los bordes de la tabla externa e interna se unen, como lo vemos en la lámina número 1. Si por el contrario la trepanación se realiza después de la muerte o el paciente no sobrevive, se observa la ausencia de proliferación ósea y al no unirse la tabla externa con la interna se visualiza la esponjosa ósea como se ve en la lámina número 2.
Aquí vemos este cráneo peruano de 2000 años para acá, que fue operado con un éxito total. Este cráneo está alojado en el Museo de Osteología de Oklahoma y ha causado un gran revuelo, sobre todo por la gran pregunta: ¿cómo resolvieron la infección? Y repito, está comprobado en el presente que para evitar la infección se utilizó el cobre, metal comprobado en la actualidad por su poder antibactericida, antiviral y antifúngico. Es una historia plagada de olvidos voluntarios, donde se omiten la capacidad de sus habitantes y se esconden hechos tan relevantes, precisos y contundentes como la existencia de tecnologías avanzadas a nivel neurológico, como lo que hemos visto en el video del día de hoy. Escuchar hoy en día explicaciones de la arqueología dejan incompleto el panorama científico de estos grandes pueblos. Por esto hay que continuar a investigar con una visión crítica y científica. Actualmente se ha encontrado unas piezas tridáctilas en donde también en su cráneo se ven trepanaciones con obturaciones, que no se ha analizado todavía el tipo de metal, si cobre u oro o una aleación de estos dos metales. Y está en su frente, como lo vemos. No sabemos exactamente su función ni por qué lo hicieron, pero esto se tiene que investigar y no se tiene que ocultar dentro tal vez de cajas y desaparecer para que no se haga preguntas del pueblo peruano y la humanidad en general. Podemos decir, por ejemplo, que dentro de muchas aplicaciones que con el tiempo se han verificado, está el hecho del uso del cobre para sellar las trepanaciones, y se ha descubierto el poder bactericida del cobre, fungicida, fundamentalmente y viricida, con lo cual se garantizaba que estas trepanaciones no se contaminan. Y además, terminemos diciendo que el tumi, el cuchillo que posiblemente se utilizaba para realizar las trepanaciones, ha sido adaptado y adoptado por la Academia Peruana de Cirugía como su emblema.